Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Amén. Gracias, Pastor Víctor, por la invitación. Víctor es un gran amigo mío y en estos últimos años realmente hemos podido soñar juntos, colaborar juntos al pensar en lo que el Señor está haciendo en el mundo hispano. Tengo el privilegio de pastorear en Miami. Como ya saben, soy hijo de padres cubanos, nacido en Estados Unidos. Mi primer idioma es el inglés, aunque soy bilingüe. So, si me enredo en alguna palabra ya saben por qué. Pero hermanos, es realmente un gozo estar aquí con ustedes para abrir la palabra de Dios en Romanos 4. Y antes de leer, yo simplemente quiero aceptar que este libro es tan importante para nosotros. La Biblia entera es en su totalidad. Pero yo puedo decir de mi vida personal, yo nací en la iglesia bautistas. Pero nací en iglesias no saludables, donde el evangelio se distorsionaba, donde había una moralidad, salvación era Jesús más algo más, donde había mucho legalismo, donde era inalcanzable, porque todo se trataba de lo externo. Y he visto aún hasta ustedes liderando en la música, lo que están leyendo y la forma, el DNA, ¿no? El sabor de lo que hay aquí. Hay una salvación por gracia. Cristo lo logró todo por nosotros. Nosotros respondemos a Él. Hacemos lo que hacemos, no por salvación, pero por causa de esta salvación perfecta. Sin embargo, siempre hay áreas en nuestras vidas que hay que recordar, realinear, porque siempre estamos tratando de caer de nuevo en el legalismo y el moralismo. Siempre estamos, eso sucede rápido sin darnos ni cuenta. Y la obsesión de Pablo siempre ha sido en todas las cartas que está escribiendo, aclarar el evangelio, no dar ningún imperativo, hasta que primero da todos los indicativos de qué es el evangelio. Y cuando bajo ese fundamento ya está establecido, entonces dice, ok, ahora hagan esto. El libro de Romanos, 11 capítulos. Solamente capítulo 6 existen 2 imperativos. No hasta el capítulo 12 que ahora hagan esto. Ofrezcan su vida como sacrificio vivo. Y ahí. Nosotros estamos en el capítulo 13 actualmente en Romanos. Sométase a los gobiernos, a las autoridades. Difícil. Pero tenemos el fundamento del evangelio para poder decir, ok, por estas razones lo deberíamos hacer. Y en este pasaje que vamos a ver hoy, lo que estamos viendo es que Pablo está tratando todavía de dar el argumento de por qué la justificación es por medio de la fe y no por obras. Está usando el ejemplo de Abraham. Está enfocado en Abraham y da varios argumentos de la vida de Abraham, la experiencia de Abraham, para poder decir, ok, esto es la salvación. Esto es un pasaje, hermano, teológico, profundo, que quizás nos pase por arriba de la cabeza. Pero yo sé que si podemos captar las ideas que aquí hay, y si pudiéramos meditar en la palabra, que toda está hablando de lo mismo en su totalidad, y tener ese paradigma, ese marco de referencia, vamos a ir entendiendo más y más. Esto es una jornada en el resto de nuestras vidas, tratando de entender la anchura, la profundidad, la longitud del amor de Dios por nosotros, Cristo Jesús. Por lo tanto, vamos a ver aquí, Romanos capítulo 4, comenzando en versículo 13, dice así: porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es
Padre de todos nosotros, como está escrito. Te he hecho Padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le ha dicho. Así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y también esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, quienes será contada como los que creen en él, que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra ahora, que ha sido leída, que nosotros ahora, atentos a tu palabra, podamos recibirla, podamos creerla, podamos responder adecuadamente, de acuerdo a tu voluntad. Remueve cada distracción y haz lo que solamente tú puedes hacer en el corazón del hombre. Abre los ojos del que no te cree, el que no ha puesto su fe en Cristo, y fortalece, anima a los que son y están en este proceso de santificación, para que salgamos de aquí hoy mirando nuestro mundo, mirando nuestras vidas con Cristo siendo el centro de todo. En ese nombre de Él que oramos. Amén y amén. Hermanos, el apóstol Pablo ha sido claro. Ya les mencioné, este libro es importante para entender el Evangelio. Pablo, desde el inicio, su enfoque es el Evangelio, ese Evangelio de lo cual Él no se avergüenza, pues es el poder de Dios para la salvación para todo aquel que cree. Y tiene en su mente el judío y el griego también, tiene todo, porque él ha entendido que el justo vivirá por la fe. Así comienza la epístola. Y rápidamente Pablo, siendo más o menos un médico, diagnosticando el problema que tenemos, nos enseña el gran problema que nosotros tenemos, la enfermedad mortal que tenemos, que es el pecado. Nos sentó, nos envió los resultados, las imágenes del diagnóstico y dijo: tienes una enfermedad terrible. Los síntomas son reales. Eres un impío. Estás falto de justicia. Y todo lo que tú puedas hacer, todas las leyes que tú puedas tratar de obedecer, la ley de Dios, aunque tengamos la ley, eres injusto, no la puedes cumplir. Y el que no tenga la ley, el capítulo 1, no, la creación mismo te juzga. Pablo nos encamina en esa primera parte del capítulo 1 hacia el 2 y hacia el 3. Empieza aún más, darle con aquel martillo hasta llegar a decir en Romanos 3:23, pues cuando todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios. O sea, están todos bajo la ira, la justa ira de Dios, acumulando su ira. Dios derramando su ira los entregó, pero también acumulando la ira, reservando para aquel día final en lo cual Dios derramará su justicia sobre toda impiedad. Es lo que Pablo está demostrándonos aquí en esta primera parte de Romanos, es que toda la humanidad, todos nosotros necesitamos una justicia que valga delante de Dios. Todos nosotros necesitamos salvación. Todos nosotros necesitamos buenas noticias. Todos nosotros necesitamos el Evangelio.
Pero gracias a Dios que Pablo, al escribir esta carta, él necesita predicar el evangelio, porque nos recuerda en el capítulo 1, ansioso está de anunciar el evangelio a ustedes que están en Roma, una iglesia que nunca conoció. Parte de las razones por qué el libro de Romanos es tan exhaustivo es porque Pablo nunca llegó allí. En otros libros, otras cartas, en casi todas, Pablo pasó tiempo con ellos, meses o años, discipulándole, enseñándole todas estas verdades. Él deseaba llegar a Roma, hacer lo mismo, pero no pudo hacerlo. ¿Eso qué hizo? Le dio una carta tratando de ahí meter todas estas verdades para que ellos puedan entender. Y le da las malas noticias en esos primeros 3 capítulos, para el final del capítulo 3. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado. Comienza él ahora a dar ese giro y decir, espera, esta esperanza, este evangelio que nosotros necesitamos ha sido revelado. Hay una justicia que ha sido revelada, y esa justicia está nada menos en la persona y la obra de Cristo Jesús. Y el escándalo del evangelio que Pablo está tratando de decirnos, que solamente requiere una simple fe, que requiere fe, creer en la vida y las obras de otro. Eso es algo increíble para el hombre aún hasta pensar. Que simplemente fe en aquel que vivió una vida perfecta, que murió y que luego resucitó. Que seas judío o gentil, no importa tu trasfondo, no importa tu maldad, ya eso está claro. Todos caímos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Que simplemente arrepintiéndonos y depositando nuestra fe en Él, nosotros pudiéramos ser salvos. Aparte de obras y aparte de la ley, hermanos, eso es buenas noticias para nosotros, amén. Porque de ahí donde viene nuestra salvación, la proclamación del evangelio. Pablo se emocionaba en predicar el evangelio, porque este evangelio es un escándalo para el mundo, mas sin embargo es el único evangelio que puede salvar. No hay otro mensaje. Pablo dice, si hay uno que traiga otro mensaje que sea anatema, no hay otro. Y Pablo pudiera haber terminado su carta al final del capítulo 3 ahí, decir, este es el evangelio. Ya, cerramos. Salúdame a tal persona. Nos vemos en Roma si el Señor permite. Gracias a Dios que él no terminó allí. Entra el capítulo 4. Y Pablo está pensando, esta gente no acaba de entender. Hace falta tomar más tiempo. Lo hubiera hecho en persona si hubiera podido. Y lo que hace es el padre de la fe, el que es el fundador del judaísmo, el que todos conocen, hasta los gentiles que ahora están siguiendo al Señor Jesús en esta iglesia. ¿Qué Biblia tienen? El Antiguo Testamento. Y dice, déjame traer nuestro padre de la fe, Abraham, para tratar de hacerles argumentos de por qué la justificación, la salvación es solamente por medio de la fe. Debe darle algunas razones por qué eso es cierto. Y en los primeros capítulos, en los primeros versículos de Romanos 4, primeramente, rápidamente, él dice, simplemente porque la palabra lo dice. Y nos da el ejemplo de Salmo 32, las palabras de David, las escrituras lo declaran. Que simplemente Abraham, ¿no? El Señor lo buscó. Era un pagano de la tierra de Ur. Y el Señor, por su gracia, quiso juntar un pueblo para sí mismo con un propósito redentor. La palabra lo describe. Pero Pablo también hace el argumento que, miren, para todos los que piensan que esto se trata de religiosidad, alcanzar la presencia de Dios, estar con paz con el Dios, se requiere una religiosidad específica. Pablo hace el argumento tan sencillo que muchos ni han visto. Él dice, ¿cuándo fue Abraham circuncidado? ¿Fue antes o después que él depositó su fe, que creyó en el Señor? Dice Pablo, eso fue después que puso su fe en el Señor.
O sea, Pablo está haciendo el argumento que la religiosidad no fue la razón por qué, la circuncisión no fue la razón por qué Abraham fue salvo, fue justificado. Y si la palabra nos dice lo que sucedió, pero Abraham fue justificado por la fe solamente, y él aquí entonces en estos capítulos nos quiere dar más evidencias. Atacar esta verdad por diferentes ángulos. Este es el médico tratando de, ok, esta es la enfermedad, esta es la solución, por aquí, por allá lo vamos a atacar porque esta es la única forma. Y la primera idea es que la justificación, y lo vemos en los versículos del 13 al 15, Pablo está haciendo el argumento que la justificación por medio de la fe viene a través de promesas y no por obediencia a la ley. Dice el versículo 13, porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Algo que podemos ver inmediatamente. La palabra promesa aparece 5 veces en esta sección. La palabra promesa es muy importante, algo que debemos captar. Está diciendo él que esta salvación, esta justificación por medio de la fe, la bendición que Dios ha recibido, la recibió por una promesa incondicional. No fue por obras de la ley, fue por promesa. Y aquí dice algo muy interesante, que él es el heredero del mundo, una expresión bien interesante de en qué forma. Pablo simplemente está hablando de todas las promesas que Dios le hizo a Abraham, que son varias. La está juntando toda, agrupándola toda y usando esa frase que es el heredero del mundo. Y vale la pena simplemente repasar cuáles fueron esas promesas. En Génesis 12 vemos allí las promesas. Dios le promete a Abraham: tú serás una gran nación y que tu nombre será grande y que será el padre de muchas naciones, que a través de ti muchas naciones y familias de la tierra serán bendecidas. Y le dice aún más en capítulos después que esta promesa es para él, pero para sus descendientes, que serán como las estrellas en los cielos y como las arenas en las orillas de la playa, en números. Yo pienso que todas estas promesas Pablo las está agrupando para decir él hereda el mundo. Pero Pablo está tratando de ser claro que estas promesas, no simplemente las temporales, pero las promesas conjuntas que han llegado a la salvación de Abraham, la bendición eterna que Abraham está recibiendo, no vino en forma de ley que tenía que obedecer, simplemente vinieron a través de promesas. Promesas de lo cuales él simplemente podía recibir. No podía hacer nada para recibirlas, simplemente creer. Y podemos ver en Génesis 15 la forma en la cual esas promesas fueron ahora aquí. Este es el pacto. Génesis 15 es un pasaje tan importante porque Dios le da instrucciones a Abraham. Esto es lo que yo quiero hacer. Búscate unos bueyes, unos chivos, unos animales, córtalos, mátalos, los picas a la mitad. Hace un pasillo, va a ser bien formal. Esta era la costumbre de lo que era un pacto. Requería derrame de sangre. Mata estos animales, haz un pasillo. Yo llegaré y vamos a hacer un pacto. En la mente de Abraham, ok, yo voy a hacer un pacto con Dios. Y dice interesante que Abraham está esperando a Dios que llegara, espantando los pájaros que están tratando de ir y comer, y esperando, se está haciendo de noche. Y el Señor llega y pone a Abraham en un trance que lo deja dormido. Y lo único que pasa por ese pasillo es ¿quién? Dios. O sea, le está diciendo a Abraham: esto no tiene nada que ver contigo. Yo te he dado promesas y te demostraré que yo soy el único
que la puede cumplir. Fueron promesas a Abraham que no podía él ganar, ni lograr, ni tener mérito ninguno. Era simplemente su obra no funcionaba, era solamente recibirlo por medio de la fe. Y Dios promete y bendice y trae justificación a Abraham solamente basado en que estas promesas que fueron dadas a él las creyó. Y de esa forma es que Abraham fue justificado por medio de la fe. Fue contado por él como justicia. Por lo tanto, si Dios va a dar bendición, si va a dar herencia basado en la ley, dice Pablo que fuera anulada la fe y vana sería, no. La naturaleza de la salvación, Pablo está argumentando, es a través de esta promesa que nos llama a simplemente tener fe en la promesa, que no es a través de la ley. Por eso que Pablo nos dice en el versículo 15 que la ley, ¿qué es lo que la ley trae? Transgresión. Que la ley que todos desobedecemos ha traído la ira de Dios contra nosotros. Y lo que la ley ha servido es ¿para qué? Para exponer el pecado. Porque Pablo dice, donde no hay ley, no hay transgresión. Pero lo que está queriendo decir que porque existe la ley, hay transgresiones. Y por lo tanto hay la ira de Dios contra el pecado. Pablo está claro, no puedes ser justificado por medio de la fe, de la ley, perdón, no es basado en obras que uno haga. La ley siempre nos va a mover, nos va a exponer al pecado. La realidad del pecado aumenta la realidad del pecado y nos dice que siempre llegamos a desobedecer y por lo tanto la ira de Dios está sobre nosotros. Y esto es sumamente importante porque cuántas personas creen que ellos están bien con Dios porque simplemente han hecho buenas obras. ¿Cuántas personas en la iglesia creen que ellos tienen una justicia suficientemente agradable a Dios? Y Pablo aquí redondamente está diciendo, no, todas tus obras en relación a la ley ha expuesto tu pecado y tu única esperanza es que tu salvación venga a través de promesas que Dios ha hecho. Siempre vendrá por ese camino, nunca por tus obras. Promesas incondicionales que Abraham simplemente recibió, creyó y le fue contada por justicia. La justificación por la fe viene a través de promesas. ¿Lo piensas así? A veces lo sabemos en papel, teológicamente. Pero en nuestras vidas, ¿de qué forma estamos viviendo? ¿De qué forma estamos criando a nuestros hijos? Estamos demostrándole que nosotros no podemos en nuestra propia justicia alcanzar lo que Dios demanda. Estamos enseñándole que a pesar de nuestros pecados hay un Dios que perdona a través de promesas que Él ha hecho desde mira lo que le hizo, mira la forma en la cual Abraham fue justificado. Porque muchas veces la teología lo entendemos, pero después estamos tratando de que todo el mundo se enderece, que se siente bien y que haga las cosas bien, porque si no Dios te va a castigar. O si no. Hace falta un shift, una forma diferente de pensar que sea más centrada en Cristo, más centralizada en las promesas, más centralizada en lo que Dios ha hecho a pesar de mi maldad, a pesar de mi pecado. Y eso no es licencia para decir, ok, pues, ya porque Él hizo todo, yo puedo vivir como me la gana. No, el que realmente ha creído por fe, wow, en eso
mind blowing, como dicen. Deberíamos estar nadando en aguas profundas de esa verdad. Dios ha prometido. Y lo logró. Pero en los versículos 16 y 17 vemos que la justificación por la fe es por gracia. Sí, es a través de promesa, pero podemos ver también que es por gracia. Por esto es por fe, versículo 16, para que esté de acuerdo con la gracia. Si la salvación viniera por ley, si fuera por obras, la salvación solamente fuera posible para aquellos que pudieran cumplir la ley. Pero ya hemos dicho que es imposible. La salvación solamente viene por promesas, y porque no podemos alcanzar el estándar de Dios en lo que la ley demanda, viene por promesas, pero es dada a nosotros. ¿Por qué? Por gracia. Porque no la merecemos, es recibir la justificación, es dada por gracia. ¿Por qué? Porque es algo que no merecemos. Abraham no se lo mereció, no lo logró, no tenía la justicia para lograrlo. Simplemente Dios demostró a Abraham gracia. Hizo ese juramento en Génesis 15. O todo lo que Abraham hubiera tenido que ser. Lo interesante de Génesis 15 es que Dios, en sus propósitos redentores, ya sabía lo que Abraham no sabía, que Dios iba a encarnar y que iba a haber un nuevo Adán, donde el viejo Adán fracasa. Nosotros, Romanos 5, no, en el nuevo Adán somos salvados. O sea, sí se necesitaba un hombre que pasara por ese pasillo, porque había que hacer sacrificio. Alguien tenía que morir, alguien tenía que pagar. Pero ¿qué es lo que determina Dios? Por gracia Él dice, ok, yo siendo el Dios mismo, la encarnación siendo hombre, el nuevo Adán, Jesús siendo el 100% Dios, 100% Adán, Él mismo resuelve las responsabilidades de ambos lados. Eso es algo increíble. Para que entonces nosotros pudiéramos simplemente recibir, no solamente por promesas, pero también por gracia. Ahora, ¿por qué Dios le da la gracia a Abraham? ¿Por qué lo bendice de esta forma? Porque le dio la gana. No sabemos por qué. Les repito, un pagano de la tierra de Ur, viviendo su vida pagana, condenado a muerte, porque la creación ya declaraba todo lo que él tenía para que él fuera condenado. Él le demostró gracia porque simplemente quiso. Gracia y gracia solamente. Entonces la gracia esta, Pablo está hablando que no está limitado a simplemente a los que poseen la ley, pero no, se extiende hacia todos que pudieran creer en las promesas. O sea, de la misma forma que Abraham fue justificado, los otros serían. Y Pablo está apuntándonos aquí que Dios no solamente da estas promesas para Abraham, y Abraham deposita su fe como un individuo, pero también en los versículos del 16 al 18, él empieza a hablar que Abraham es el padre de todos, enfatizando que aquí la gracia de Dios no es dada en forma de una descendencia física. Se está refiriendo que hay una descendencia espiritual por medio de la fe. O sea, gente de todo pueblo, lengua y nación, de todas las naciones van a poner fe en las promesas de Dios, igual que Abraham. Y serán entonces no hijos físicos, pero sino más bien hijos espirituales. ¿Por qué? Porque comparten la misma justificación por medio de la fe, a través de las promesas de Dios y su gracia.
O sea, se hizo alcanzable para todo el mundo, para todas las naciones, cuando ya no eran los requisitos religiosos y la ley judía, etcétera, era simplemente por medio de la fe. O sea, lo que hubiera sido imposible para el hombre lograr, Dios lo hace posible por medio de promesas y gracia. Y usa el ejemplo de Abraham para decir, mira lo imposible que era físicamente, la idea de él ser el padre de una descendencia física. Él era un hombre de casi 100 años, casado con una mujer vieja también, que no podía tener bebé, no podía salir en estado. Mas sin embargo, que él fuera el padre de muchas naciones es literalmente imposible físicamente. Mas sin embargo, Dios que trae vida de nada, que da vida a los muertos, versículo 17, y llama a las cosas que no son como si fueran. Dios de la nada hace y crea. De lo que es imposible físicamente, Él lo logra espiritualmente. Él es el Dios que da vida a huecos, a huesos secos, ¿no? Ezequiel 37. Pablo aquí está diciendo que esto no se trata de un sistema religioso humano, algo que nosotros podemos medir y hacer y decirle, ¿cuál es ok, esta es la lista, ok, yo empiezo por aquí hasta que llegue el GPS, ok, yo llego, yo voy, no, está hablando de algo muy diferente. Esto se trata de estas promesas que vienen por gracia. No es por medio de la ley o de la justicia humana, absolutamente no. Pablo simplemente está tratando de explicarnos cómo es que esto funciona. Lo declaró en la palabra, no es asunto de religiosidades, es algo que viene a través de promesas, es algo que viene a través de gracia y que solamente Dios lo puede lograr. So, si estás aquí en Cristo, un milagro ha sucedido en tu vida. No hay razón humana porque tú y yo estemos en Cristo. No hay nada en ti que es mejor que el más vil de los pecadores en este mundo. Por eso que Pablo entendía quién era él, el peor de los pecadores. Pero gracia fue extendida, sobreabundante hacia él. Pablo entendía esto. Entonces, ¿de qué forma recibimos estas promesas y recibimos esta gracia? Simplemente es tan sencillo como eso, por medio de la fe. Y eso es lo que hizo Abraham. Ese es el punto de Pablo. La justificación es por medio de la fe. Pero también nos dice que la justificación es perder la esperanza en uno mismo, completo. Porque miren el versículo 18. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa eso? Está un poco extraño. O sea, Pablo, que diga, Abraham consideró la esperanza que pudiera haber en él. Ok, ¿qué yo pudiera hacer para obtener esperanza, que yo pudiera obtener justificación por fe por medio? Y las promesas que Dios, a luz de todas las promesas. Soy un viejo de 100 años. Tengo una esposa vieja que tampoco puede. No tenemos hijos. Él entendió que físicamente era imposible. Entonces, en vez de poner esperanza en lo que él podía hacer, él puso su esperanza en Dios, en las promesas que Dios había hecho. Porque humanamente era imposible. Su obra no era capaz de hacerlo, su religiosidad era incapaz de hacerlo, no podían tener posteridad, ni descendientes, hijos ninguno. ¿De qué forma iban a llenar el mundo igual que lo que es la arena del mar o las estrellas? Una descendencia espiritual, ¿cómo lo iban a hacer? Imposible si no lo podían hacer ni físicamente. Nada, solamente poner su esperanza en Dios, que Él ha prometido. Y con cada año, yo creo, con cada año que Abraham vivió, esto es lo que sucede, nuestra fe empieza a aumentar. ¿Por qué? Porque cada año, mientras más nos vemos débiles,
Por eso hay que ser mayor de edad. Eso los jóvenes no entienden. Yo estoy empezando a entender a la edad de 48 años. Y los años no pueden. Yo tengo un nietecito. Ahora, y yo veo el mundo completamente diferente. Yo quisiera poder tener 22 años cuando nació mi primera hija, que hoy tiene 27 años. Que yo pudiera tener la mente que tengo ahora y ser el padre de ella a los 22. Imposible. Imposible. Y aquí Abraham, yo pienso que lo que él está diciendo, estamos entendiendo que mientras más viejo él se puso, menos esperanza él tenía en su persona, en sus capacidades, porque él entendía en referente a la salvación, él tiene una forma diferente de ver, en lo cual ahora su esperanza en Dios aumenta porque ve su inhabilidad de lograr cualquier cosa. Y eso yo lo veo en mi vida. Uno cuando es joven tiene fuerza, tiene capacidad, uno está trabajando, uno tiene energía y uno va, los años van llegando y uno llega a cierta edad en la cual dice, ya me rindo. Necesito depender en hijos, necesito depender en algo necesito. I have to slow down porque me voy a morir joven, porque ya el cuerpo no it can't keep up. Y aún en forma espiritual él está diciendo, mi esperanza no está en mí, está en Dios, completamente en Dios. Y Pablo simplemente está dando todos estos ejemplos para decir, esto es tan sencillo, hermanos, la justificación es por medio de la fe solamente. Y usando a Abraham como ese ejemplo. Vino a través de promesas, no la ley, vino a través de gracia, y vino a través de despojarnos de esperanza en nosotros mismos y poner nuestra esperanza en Dios. Y lo último es que podemos ver en los versículos 23 al 25 que la justificación por la fe, esto es algo impresionante. Ya lo he dicho, pero vamos a marcarlo un poco aquí. De la misma forma que Abraham fue justificado, tú y yo somos justificados. Piensen en eso. Dios no cambia. El mismo Dios, con las mismas promesas que fueron dadas a Abraham, que fue salvado por gracia, por promesa, no por sus obras, nada ha cambiado en referente a nuestra salvación. Dios aplica lo mismo que aplicó a Abraham, lo aplica a nosotros por medio de la fe. Y eso es lo que Pablo está diciendo en el versículo 23. Todos ustedes que tienen un evangelio distorsionado, que están pensando diferente, que están añadiéndole a Jesús, etcétera. Él dice, y no solo por Él fue escrito, sino también por nosotros, para que sea a nosotros contada por justicia, lo que hemos creído en Él. Y después interesante, dice, en aquel, Jesús, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y que resucitó. Murió, resucitó, o sea, el evangelio. Pero algo interesante, el Dios que nos justifica, ese mismo Dios con las mismas promesas, misma gracia, Pablo está diciendo que el descendiente, el que viene de la línea de Abraham, el único que realmente pudo lograr, pensando en Génesis ya 3, vendrá uno que aplastará la cabeza de la serpiente. O Mateo 1:1, mire la forma que Mateo 1:1 empieza. Mateo dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. O sea, él está haciendo bien claro aquí que sí, vendrá, todos los descendientes serán salvos, justificados por la fe, pero hay uno de esos descendientes que será aquel, regresamos a Génesis 15, que representará a todo ese pueblo. Porque Abraham no fue justificado simplemente porque fue justificado. ¿Qué hacemos con el pecado de Abraham? Hay que pagar. ¿Qué hacemos con nuestro pecado? ¿Qué Dios hace con nuestro pecado? Hay que pagar. Y un descendiente de Abraham, que es el centro de toda la promesa de Abraham, aquel Jesucristo prometido, es aquel que entonces, aquel que fue justo sin
pecado, aquel que calmó la ira de Dios contra el pecado, aquel que fue el sacrificio suficiente y aquel que por medio de la justificación, seguro han aprendido ya, ¿qué es la justificación? Hay una transacción. La justicia de Cristo, perfecta, agradable a Dios, es dada a aquel que simplemente cree en Él. Y la injusticia y la maldad del pecador, Cristo la toma por completo y clavado en un madero derramó su sangre y el precio fue pago. Y simplemente Pablo está diciendo, este es el Evangelio. Esto es el escándalo del Evangelio. Esto es lo que siempre estamos en peligro de olvidar, de torcer, de nublar. Nosotros debemos vivir con tal claridad, velando de estar siempre en la palabra, velando de cuidar de uno a otro, para que el Evangelio salga con poder de este lugar. Pero gocémonos en esa realidad que esta iglesia existe. Park Baptist existe en inglés, en español, Providence Road en Miami, todas las naciones representadas. La iglesia verdadera, los que son salvos por gracia. Todo eso ha sido no por obras, sino simplemente un Dios que ha prometido, un Dios que derramó su gracia, un Dios que ha dicho, todo en mi Hijo Jesús lo he logrado y te llamo para que tú vengas a disfrutar de esta realidad. Termino con Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe, y eso no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Y gracias porque a ella ha sido predicada ahora. Estos versículos que quizás son complejos. Pero, Padre, hay una verdad que es fácil de entender y quizás difícil para recibir. Pero tú, que eres el Dios todopoderoso que justifica por medio de la fe y puede salvar al peor de los pecadores y puede dar vida donde no la hay, tú puedes, Padre, traspasar los corazones secos y duros y negros y traer salvación. Padre, que siempre el Evangelio sea predicado en medio nuestro, no solamente de púlpitos, sino en nuestras conversaciones, en nuestros discipulados, en nuestros hogares, para que siempre de aquí fluya un río de claridad del Evangelio, Señor, que sea llamativo. Padre, que lo llamativo, lo que atraiga al mundo a esta iglesia, no sea lo físico y lo externo, pero que primeramente sea la belleza de quién es el Señor Jesús, lo que Él hizo por nosotros y lo que tú has prometido de hace mucho tiempo, que lo lograrás perfectamente. Gracias, Padre, te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermanos.